como se cumplen 40 años de aquella famosa huelga en la ciudad de Gdańsk y también del surgimiento de Solidarność, queríamos entrevistarla a usted sobre las vivencias que usted tuvo y también el conocimiento que usted tiene del tema por su amplia carrera. Así que, si quiere, Bueno, podemos muchas empezar. gracias. Muchas Sí. gracias por invitarme, eso lo primero. Y también, como ves, Enrique, yo tengo ese famoso póster aquí, no, aquí en ese lado, póster de Solidarność y de las elecciones libres, un póster de Gary Cooper, de una película que se llamaba Western o algo así. También fue un momento muy importante porque un póster que de verdad marcó la diferencia en Polonia también. Entonces, ahí tenemos eso en embajada y pusimos hoy para que vean también esas famosas letras Solidarność. Muchas gracias. Así que, si quiere, comenzamos. ¿Qué recuerdos tiene usted, digamos, de la época comunista en Polonia? Bueno, yo nací en época del comunismo y era niña y después adolescente de esos tiempos, y verdad, no percibí esos tiempos como tiempos malos, de verdad. Por supuesto, recuerdo falta de productos en la tienda, nuestra ropa muy sencilla, no tuvimos de verdad mucho, colas larguísimas en las tiendas para comprar abrigos, zapatos, no sé, algo de comer, carne. Pero yo no veía nada raro en eso porque de verdad no hubo ningún punto de referencia, no hubo ninguna comparación con otros países, no tuvimos internet, no tuvimos pasaportes, entonces de verdad como niña y después adolescente algo fue un poco algo normal para mí en ese sentido. Pero de verdad, también como no hubo internet, por supuesto, en todo el mundo, pero no hubo ninguna conexión de verdad con Europa occidental, también todo que supimos fue de 2 canales de televisión pública, entonces pura propaganda, por supuesto. Claro. Y yo pienso que cuando estaba en la secundaria, la escuela secundaria, entraron a nuestra escuela 2 profesores de fuera, fueron los nuevos, y ellos trajeron en su conocimiento de las cosas que está pasando. Y de verdad, uno fue profesor de la lengua polaca, de literatura, etcétera, y él nos estaba enseñando y diciendo las cosas que de verdad no supimos. También tenía un profesor de historia y hablamos primera vez sobre Katyn, pero él dijo que probablemente no fueron los alemanes en Katyn que mataron los polacos, la inteligencia, los miembros del ejército polaco. Entonces, de verdad, en ese momento me ocurrió que algo no funciona acá bien, y yo pienso que ese momento también importante que entendí que me falta algo más importante que la ropa y comida, que me falta libertad. Libertad de expresarse, de decir cosas, de preguntar, hacer preguntas sobre nuestra historia, sobre eso que está pasando en el mundo también. Entonces fue bien raro porque al principio, bueno, la vida normal para mi familia y para muchos adolescentes en ese momento, pero después se abrió un poco mente y conocimiento de qué está pasando de verdad en el mundo y en Polonia. Fue como así. Claro, y justamente en aquella época de la huelga, ¿los polacos se estaban dando cuenta de la importancia de esa huelga para la historia del país? Yo pienso que sí, yo pienso que mucha importancia, porque tenemos que recordar, Enrique, también que a los finales de años 70 y al principio de años 80, Polonia, gobernada por comunistas, fue en una crisis social y económica profundísima.
La oposición democrática generalmente bajo represión, torturas, cárceles, derechos civiles, derechos humanos no existían de verdad en pensamiento de nadie. Entonces yo pienso que ese momento para la huelga de verano 1980 fue algo increíble y algo que los polacos sintió muy, muy fuerte. Pero tenemos también que recordar que eso fue, que la huelga empezó en Gdańsk, en la astillería, pero de verdad recorrió todo Polonia. Bueno, separó toda Polonia, de verdad, Poznań, Wrocław, Gdańsk, todas las ciudades. Entonces, también fue importante que la huelga empezó en astillería, bueno, entonces llamándose Lenin, en Gdańsk, porque esa astillería también fue un símbolo de 1970, cuando fue tan sangrienta. Fueron también una huelga y ejército y policía, bueno, entonces se llamaron milicia, entonces también eso fueron las protestas que fueron las, ¿cómo se dice?, que represión fue muy fuerte con también las personas muertas. Entonces yo pienso que esa huelga fue algo como primer paso hacia libertad, yo diría, o primer paso cuando polacos se dieron cuenta cuántos somos en ese proceso, porque eso fue importante. Y hablando del proceso y de los pasos, digamos, ¿cuáles fueron los puntos claves para poder llegar a las elecciones libres? Bueno, yo pienso que la famosa huelga 1980, pero también en ese momento no se hablaba sobre elecciones libres. En ese momento se hablaba más sobre derechos económicos de verdad, porque recuerdas probablemente y esos polacos que siguieron con la historia de Polonia, esa famosa lista 21 reivindicaciones. Esa lista famosa en esa tabla de madera, sí, y en ese puntitos, 21 puntos, no sé si se dice reivindicaciones, fue una lista más de demanda económica y fue sobre reconocimiento de sindicatos, fue sobre obreros, etcétera, pero no se habló de verdad sobre cambio político. Yo pienso que en ese momento todavía gente no pensaban cambiar comunismo por algo, más pensaron sobre, ¿cómo decirlo? Más pensaron sobre economía, sobre vida y para reformar el comunismo. Eso fue más, no cambiarlo totalmente o no tener elecciones libres, pero de verdad reformar comunismo. Entonces nadie se pensaba de verdad de elecciones libres. Y después otro momento fue ese mismo año cuando fue un gran congreso nacional de delegados del Sindicato Independiente Solidaridad, otoño 1981 en Gdańsk, donde llegaron más o menos 900 delegados representando 10 millones de polacos. Entonces, eso es para mí increíble la cantidad de la gente, porque eso fue un momento cuando el gobierno comunista de verdad se dio cuenta que puede ser muy peligrosos para ellos, porque no sé, 10 millones de gente, yo no sé, Enrique, si tú conoces algún país, yo no, cualquier país con tantos miembros afiliados del sindicato, 10 millones, entonces como un cuarto de Polonia ahora, un cuarto de Argentina, entonces movimiento muy fuerte. Y durante ese congreso yo pienso que, no pienso, pero lo sé que primera vez se habla un poquito sobre cambio político, entonces, y sobre elecciones libres. Eso fue el momento, pero
también, como sabemos de la historia, fue un momento muy duro porque comunistas se dieron cuenta que puede ser muy peligroso teniendo tantas personas contra comunismo y tantas personas apoyando Solidaridad y Lech Wałęsa y todos otros, ¿cómo se dice?, activistas, ¿no? Activistas. Entonces, por un año y algo, completamente, como ustedes saben, como tú sabes, impusieron ley marcial en diciembre de 1981. Entonces, eso se acabó toda la historia por un momento, por supuesto. Oposición, muchas personas fueron dentro de cárcel, torturados, etcétera, pero trabajaron clandestino en ese momento. Entonces, ahí yo pienso que fue un paso de nuevo, que la ley marcial, que comunistas pensaron que van a parar todo, no, absolutamente no. Yo pienso que fue también el paso en pensamiento de la gente ir allá a las elecciones libres. Bueno, entonces, un poco como así, yo pienso. ¿Y cómo influyó el proceso en Polonia en los otros países de la región? Yo diría que si hablamos sobre 1980, entonces Solidaridad en la mayoría de los países occidentales tuvo mucha simpatía, esperanza, entusiasmo. Los sindicatos italianos publicaron apoyo, Federación Sindical Americana creó una cuenta bancaria para tener fondos para Solidaridad, porque para tener fondos para trabajar. Fueron por supuesto, Francia, Bélgica, sí, apoyaron mucho, pero fue un apoyo y los países de la cortina de hierro como nosotros, bueno, mirando, yo diría, a Polonia, no haciendo muchas cosas, pero mirando. Y 1989, eso fue el momento cuando, gracias a nuestra mesa redonda y las elecciones, empezó ese efecto dominó. Nosotros decimos que efecto dominó, entonces una carta y después van todos otros. Entonces, primero, por supuesto, Polonia, después República Húngara, después Checoslovaquia, entonces Václav Havel, que fue un activista y también un jefe de esa, se decía revolución terciopelo. También cambiaron Checoslovaquia para los checos y para los eslovacos, Bulgaria, Rumanía. Bueno, último fue Unión Soviética en 1991, pero fue última piedra, yo diría, en los cambios. Por supuesto, muro de Berlín, por supuesto, muro de Berlín. Pero yo siempre estoy subrayando eso, que muro de Berlín es muy conocido porque es muy famoso y se ve bien, es muy visual la imagen. Pero siempre digo, todo empezó en Polonia, en Mesa Redonda. Sin Mesa Redonda nunca existía caída del muro del Berlín. Entonces, eso es importante subrayar en cada conversación, yo pienso, que todo empezó en Polonia. Por supuesto, lo sabemos que imágenes de Mesa Redonda, cuando tuvimos gobierno comunista, oposición, puede ser que es un poco, se vende un poco más tranquilo. Caída de muro es algo más visible, pero siempre, por favor, recuerden, todo empezó en Polonia. Y además, obviamente, el sindicato Solidarność. ¿Qué otros actores fueron fundamentales para el proceso de libertad en Polonia? Sin discusión, Juan Pablo II, absolutamente. En toda la Polonia recordaban las palabras que él dijo durante su primer peregrinaje a Polonia en 1979. Comunistas fueron completamente terrorizados por ese momento cuando de verdad Karol Wojtyła ascendió o obtuvo ese puesto, fue elegido como papa. Entonces,
ese momento, cuando él llegó a Polonia en 1979 y dijo a todos, a millones de personas que vieron todo, descienda tu espíritu, yo tengo eso escrito y quisiera decirles, descienda tu espíritu y renueve la faz de la tierra, de esta tierra. Y yo pienso que estas palabras fueron entendidas no para renovar nuestro espíritu, religión, pero fueron entendidos como renovar Polonia o cambiar Polonia. Y eso fue punto clave también. Sin Juan Pablo II, yo pienso que sin su apoyo, sin su visión del mundo de verdad y de Europa de esos tiempos, no hubiera posible tener la Polonia. Pero, ¿qué más? También Iglesia Católica generalmente, porque fue siempre en oposición a comunistas. Tuvimos padre Popiełuszko, padre Jerzy Popiełuszko, muy famoso capellano se decía capellano de solidaridad. En 1984 fue asesinado, torturado y asesinado, entonces también una persona como símbolo para nosotros. Por supuesto, yo pienso que Estados Unidos y presidente Ronald Reagan, porque él fue gran admirador de libertad y fue una persona que políticamente fue muy contra de Unión Soviética y del comunismo, entonces él también nos apoyaba mucho. Y una cosa que es, yo pienso que no sé si apoyó tanto, pero yo pienso que sí, que fue Premio Nobel de la Paz para Lech Wałęsa, 1983, porque ahí eso fue reconocimiento del todo del mundo que está pasando en Polonia. Wałęsa aquí, por supuesto, como símbolo, como líder de solidaridad, recibió ese premio, pero yo entiendo ese premio como de verdad reconocimiento para los polacos, y sabemos que Lech Wałęsa no pudo ir a Oslo, sí, porque tenía miedo que no va a regresar absolutamente. Entonces yo pienso que bueno, muchos factores y muchas personas, muchos países, pero Juan Pablo II, Iglesia Polaca, Estados Unidos, bueno, y simbólicamente, si se puede decir, Premio Nobel de la Paz, yo pienso. ¿Y qué mensaje cree que deja la huelga de Gdańsk y el proceso de solidaridad para los polacos de hoy en día? Mira, en ese tiempo de pandemia yo pienso que el mensaje es bastante simple, diría yo, que se puede cambiar el mundo dejando egoísmo y particularidad y ser solidarios en ese sentido. Yo pienso que siempre es como así, que en nuestra vida muchas veces, bueno, cada uno de nosotros nos miramos a nosotros mismos, nuestras familias, solo. Pero yo pienso que esa huelga, cuando tantos millones de gente se unieron de verdad para cambiar algo, es símbolo que se puede cambiar el mundo por mejor. Especialmente ahora, en este tiempo de pandemia, donde no sabemos qué va a pasar, pero tenemos esos ejemplos, que mucha gente ahora ayuda a otros con comida, con ayuda, bueno, económica o social, estar con alguien, etc. Entonces, yo diría, mensaje simple, estar solidarios, o ser solidarios, no sé qué es mejor en español. Ser solidarios, sí. Ser solidarios. Yo pienso que eso es mensaje para nosotros hoy. Muy buen mensaje. Así que bueno, le agradecemos mucho la posibilidad de esta entrevista, que saldrá en la página web de lavozdePolonia.com.ar. Le agradecemos en nombre de la Unión de los Polacos también. Muchísimas gracias, Enrique, y muchísimas gracias a ustedes. Ojalá van a disfrutar esos momentos de diálogo conmigo. Y bueno, quisiera solamente añadir, si puedo, yo hablo mucho, perdón, Enrique.
Yo solamente quisiera avisarles que ese domingo vamos a poner, y sábado yo pienso, vamos a poner en nuestra página de Facebook un cortito, bueno, película de 9 minutos sobre ese tiempo, empezando sobre la huelga 1980 y a las elecciones libres. ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Sí. Me escuchan, perdona, porque algo pasó con mi cámara. Entonces, es primera cosa que vamos a poner esa película en nuestro Facebook, YouTube y, por supuesto, página de web. Y también que vamos a iluminar nuestra embajada. Yo sé que no se puede tan fácil caminar, pero vamos a iluminar nuestra embajada sábado y domingo por la noche con esa solidaridad, con esas letras, y número 40 porque es el aniversario de 40 años de ese movimiento. Entonces, si pueden caminar, les invito, pero por favor no rompen ninguna leyes y Normas, de aislamiento. por favor, normas sanitarias. Y si no pueden, nosotros vamos a, por supuesto, sacar el foto y ponerlo en Facebook también, y les invito a ver la película. Bueno, muchas gracias. Los que puedan van a poder ver en las redes sociales. Tal vez alguno pueda pasar por allí a la noche, y si no, verá las fotos. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.